Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Saludos a todos, seguimos con los estudios del Bhagavad Gita a la luz de las noches. En el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 6. Veremos que es un capítulo corto y a la vez muy bello. Veamos. En el episodio anterior hablamos sobre la yoga de la renuncia y la acción con desapego. La renuncia al ego a través del camino crístico y servir al Padre y al cosmos sin esperar nada en cambio, ofreciendo nuestras acciones a nuestro Dios interior. Porque si nos quedamos encadenados a la esclavitud del apego a los resultados, seremos como un burro detrás de la zanahoria. También hablamos sobre el viaje de regreso al ser y el gozo eterno que existe más allá de los placeres, deseos y apegos. Placeres que empiezan dulces y se vuelven amargos. Acordaos aquel antiguo ritual gnóstico que dice: haz lo que quieres, esta es la única ley, pero recuerda que deberás dar cuenta de sus actos. También hablamos que la mente calma y armonía nos llevan a la paz de Dios, y eso logramos a través de la meditación. Y justamente este capítulo profundiza en ese tema. Veamos. Este capítulo 6 acostumbra ser llamado de religión mediante el autocontrol, la práctica de la meditación o el yoga de la meditación. El capítulo comienza como una continuación de las enseñanzas de Krishna sobre el trabajo desinteresado y la personalidad de quien ha renunciado a los frutos, tal y como se expone en el capítulo 5. Krishna afirma que estas personas que han alcançado la autorrealización son imparciales tanto con amigos como con enemigos, están más allá del bien y del mal, y se muestran igualmente dispuestas hacia quienes las apoyan o se oponen a ellas, ya que han alcançado la cima de la conciencia. Se analiza quién es un verdadero yogi y qué se necesita para alcanzar el estado en el que uno no alberga malicia hacia nadie. Veamos este capítulo. Levanta-te, Arjuna, y beneficiándote de la ayuda de tu espíritu, eleva tu alma. No seas una alma caída, pues al igual que tu alma puede ser tu amigo, igualmente puede ser tu enemigo. El alma es fiel amiga del hombre, solo cuando ha sido conquistada por el espíritu. Para um homem carente de voluntad, que aún no ha conquistado su alma, esta puede convertirse en su propio enemigo. El alma convertida en nuestro peor enemigo es la pista y Sofía atrapada por la falsa luz del intelecto, lo que nos vuelve un alma caída. Y esa falsa luz nos confunde, nos hace pensar de forma equivocada y a veces, mesmo conhecendo a nós, continuamos estancados. Pisa Sofía, nuestra alma, se convierte en Yaldabaoth, en el anticristo que con su maquinaria tenebrosa nos mantiene esclavizados a los sentidos y a la mecánica del samsara. Pero Krishna invita a Arjuna a se levantar y volver el alma, la fiel amiga del hombre, a través de la ayuda del espíritu, del ser, del Cristo íntimo, que nos ayuda a conquistá-la, y eso lo hacemos negando a nosotros mismos, tomando la cruz del Cristo y o siguiendo. Bien sabemos que esos son los tres factores de la revolución de la conciencia. Así poco a poco nos levantamos. Solo cuando el alma encuentre la paz, él estará en paz. Entonces su alma se ha unido a Dios. Tanto se hace frío como calor, en el placer tanto como el dolor, tanto en la gloria como en la desgracia, Él siempre permanece unido a Él.
Encontrar a paz verdadeira sem limites só é possível quando nos unimos ao ser. Em esse dia, haja lluvia ou haja sol, pase lo que pase, bueno ou malo, estaremos em paz. E aqui em La Gnosis temos as ferramentas para lograr essa paz, aprendendo a ver as duas caras de qualquer coisa e não nos identificando com nenhuma de elas, como já falamos várias vezes sobre as lições do Maestro Samael em La Lei del Péndulo. Quem de nós logra esse equilíbrio, essa união permanente com o ser? Se todavia não logramos essa união perpétua, por lo menos podemos experimentar momentos de paz verdadeira, ponendo em prática a Gnosis. Aquele que halla sua felicidade na visão interior do conhecimento, tiene sujetos sus sentidos e gozoso el corazón, debido a la experiencia de su propia vida interior. Solo entonces puede reconocérsele como un yogi en armonía. Una vez alcanzado este estado, para él, el oro no tiene más valor que las piedras de la tierra. Y la felicidad empieza por el conocimiento interior, por sujetar y educar nuestros sentidos, además de dominar la mente aunque sea latigazos, a negar el falso sentimiento del yo, y así poco a poco logramos la armonía interior y el gozo en el corazón. Y damos valor a qué en este mundo? A las riquezas materiales, al reconocimiento público, a nuestros relacionamientos o al ser. Necesitamos reflexionar sobre as coisas que valoramos na existência e descobrir as bases sobre as quais descansamos psicologicamente, em el linguaje del Maestro Samael, e tomar cuidado para que não sejam sobre as arenas, sino sobre a roca. Essa roca que aqui nesse contexto é a enseñanza, la gnosis que nos enseña el caminho de vuelta a nosso ser. É hora de reevaluar nossa vida, é hora de reevaluar o que é realmente importante em essa existência, é hora de cambiar radicalmente para que podamos todos cambiar nosso nível de ser e assim atrair novas circunstâncias para nossa vida material e espiritual. E agora empieza uma sequência muito hermosa em que Krishna nos ensina como meditar. Veamos. O yogi deve dedicar-se com anelo ao recorrimiento espiritual, vivendo aislado em seu solitário retiro interior, em seu lugar secreto, teniendo sua mente bajo controle, ni espera nada, ni deseja nada. Há de encontrar um lugar puro e calmo, procurando-se um assento cômodo, ni muito alto ni muito bajo, teniendo como firme de apoio um terreno com hierba, ou bien na piel, ou sino algum tipo de tecido para poner debaixo. Imaginem-se em aquelas épocas há 5.000 anos atrás, quando se disse que viveu Krishna em la Índia, em que se meditava diretamente sobre as hierbas, e aqueles que podiam, pois utilizavam a piel de animal ou algum tecido. Nos acordemos das ilustrações clássicas del Buda, meditando sobre um árbol, e agora nós outros com 1001 comodidades. Mirem que o recorrimiento espiritual deve ser realizado com anelo, com vontade, nos aislando em nosso retiro interior, buscando o silêncio da mente, pero a la vez não esperando nada nem desejando nada. Esse é um erro que muitos cometem ao esperar resultados na meditação e a la larga se frustram porque nunca chega a nada, e isso é porque esperavam por algo. Quando hacemos esse esforço na meditação para nos quedar em silêncio, por lo menos por alguns instantes logramos a paz interior, e aunque em la prática não venga nada, pode ser que tenhamos uma experiência no mundo de los sueños. É todo um processo, e devemos ser humildes e pacientes, seguir com ahínco, e ojalá um dia o Padre nos ponga algo, porque o Padre sabe
se estamos preparados ou não para receber uma experiência trascendental. Una vez preparado así el asiento, en total reposo ha de practicar el yoga para la purificación de su alma, uniendo su mente con la fuerza vital que habita en su cuerpo hasta poner su mente en paz. En este silencio, el alma se encuentra en presencia del Uno. Vean que la meditación nos lleva a purificar el alma cuando logramos el silencio de la mente. Y en ese silencio el alma se encuentra en presencia del Uno, en presencia del Ser. Y llegará un punto en que obtendremos esa paz que nos trae el silencio interior, esa paz que nos trae eso de no pensar en nada ni nadie, ni que sea por algunos instantes. Esta debe ser nuestra meta, buscar esa meditación diaria como um momento de autêntico e verdadeiro placer para el alma, que por lo menos por alguns instantes se sumerge en el ser. Quizá não percibamos, pero el alma, nuestra Psi Sofía, deve dizer algo como: oye, graças a Deus, que por lo menos por alguns instantes não há pensamentos ni atitudes egoicas en esse cuate, por lo menos há um pouco de paz. Essa é a purificação del alma que obtenemos en la meditación. Por lo menos por algunos momentos no se mueven basuras en nuestra mente. El cuerpo recto, al igual que el cuello y la cabeza, relajado y quieto, sin moverse, reposando la vista interior que vaga en varias direcciones y reposándola con calma y concentración en medio de las cejas. El yogi que tiene su mente bajo control y vive de esta suerte, dueño de su inteligencia constantemente unido a su yo superior, obtiene la paz del supremo nirvana que reside en mí. Aquí más un paso de la meditación, la relajación del cuerpo físico y la concentración en medio de las cejas, que es donde se encuentra el chakra frontal, cuyo nombre es Ajna. Es el famoso tercer ojo que nos confiere el don de la clarividencia. El secreto de una buena meditación empieza por el ambiente adecuado, nuestro lugar secreto en las palabras de Krishna. De ahí ponemos un buen incienso o perfume. Los hermanos y hermanas tienen que tomar cuidado con esos inciensos baratos de India que hay por ahí, pues muchos de ellos son puramente tóxicos. Hay que buscar aquellos más naturales, aunque sean más caros, o entonces utilizar perfumes. Total, crear ese lugar secreto para las prácticas. Pero si eso no es posible, que no sea un impedimento para la práctica. Aunque estemos en medio al ruido que viene de la calle o en nuestra propia casa, nos blindar psicológicamente y nos concentrar en la práctica. Y justamente la concentración tiene un papel importante en la meditación. Debemos buscar algo en que nos concentrar. Hay quienes se concentran en la vela a su frente. Hay quien se concentra en el tercer ojo, en una música propicia para la práctica, etc. Lo importante es eso, no dejar que la mente vague en varias direcciones, buscando agotar el proceso del pensar para obtener el control de la mente y la paz interior. Esta armonía ha de encontrarse tanto en la comida como en el descanso, en el sueño tanto como en la vigilia. La conciencia de perfección ha de empapar todos nuestros actos. De este modo, el yoga se convierte en un bálsamo que nos trae la paz en medio de cualquier tipo de sufrimiento. Y Krishna sigue diciendo que la práctica del yoga es armonía, y esa armonía debe existir a cada momento. Y todos nuestros actos deben estar empapados en la conciencia de la perfección. Debemos buscar esa perfección en nuestros actos, pero no ser, obviamente, perfeccionistas. Ciertamente nos costará mucho llegar a ese punto. No estoy me refiriendo aquí a la autorrealización, sino a nuestro día a día,
nuestras actitudes diarias. Algunos ya lograron llegar a ese estado, bien, por lo menos imagino, siempre con la sonrisa en el rostro, con la búsqueda por el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar, y con actitudes edificantes, siendo impasibles ante los gimnasios de la vida, transformando impresiones, se poniendo en el lugar del otro. Todo eso nos hace comprender que estamos todos cortados por la misma tijera, que todos nosotros tenemos ego. Ese yoga del conocimiento que es la gnosis, es ese bálsamo que nos trae la paz, que siempre nos acuerda aquí y allí de que debemos cambiar algo, pero también nos trae anhelos, un vislumbre de lo que son los mundos superiores, un vislumbre de las cosas sagradas que nos permite echar un ojo en qué significa la autorrealización y ahora con la filosofía más estudiada, como lo hace Francisco Gil, esas cosas maravillosas que vemos sobre la consumación del universo y mismo aquello del misterio del inefable. Más adelante abordaremos esos temas aquí en el canal de una forma más resumida. No se lo pierdan. Cuando la mente del yogi está en silencio, en comunión con el espíritu, este queda inmediatamente libre de los insaciables deseos. Solo entonces se goza de la unión con Dios. El yogi que recorrido en sí mismo se halla absorto en la contemplación de la luz interior, ha hecho de su alma una lámpara, cuya luz, al abrigo del viento, permanece inalterable, sin la mínima oscilación. Debemos hacer de nuestra alma esa lámpara al abrigo del viento, no solo durante la meditación, sino también en nuestro diario vivir. Despertar por la mañana con el compromiso de no me identificar con las circunstancias, de no me dejar caer en tentación por ningún insaciable deseo, de no reaccionar con el ego delante de situaciones aburridoras, de utilizar la lógica del ser, la lógica del Cristo delante de cualquier cosa, previendo situaciones que suelen ocurrir todos los días y dando un basta en aquello que tengo que cambiar con urgencia. Blindado con el sello hermético, blindado con el escudo de la transformación de las impresiones y con el espejo de la autoobservación, así vamos gozando de esa unión con nuestro Dios interior, no solo en la meditación, sino también en nuestra vida. La libertad se consigue en esta unión del yoga, libertad de la esclavitud al sufrimiento. Para tener éxito en la práctica de este yoga, hace falta tener fe y una fuerte y entusiástica determinación en el corazón. Miren qué profundo, libertad de la esclavitud del sufrimiento. El maestro Samael nos comenta en la conferencia El sacrificio del dolor que las personas están dispuestas a sacrificar cualquier cosa, menos sus propios sufrimientos. Somos esclavos de nuestros sufrimientos, de nuestros rencores, resentimientos, dolores morales, pero también esclavos de estas reacciones egoicas que tenemos todos los días. El tío en el tráfico que nos hace perder la paciencia, el arrogante burócrata por detrás de un balcón del gobierno, la pareja que me dice algo que no me gusta, el colega de trabajo que se burla por ser gnóstico, el otro hermano gnóstico por quien sentimos una antipatía, etc., etc. Somos esclavos de los yoes que diariamente nos hacen sufrir, nos encadenan al sufrimiento debido a la falsa y equivocada forma de pensar y sentir que tenemos. Pero con fe consciente y esa fuerza, ese entusiasmo, esa determinación que brota de nuestro corazón, nos impulsa a cambiar, a nos poner en los brazos del ser o del Cristo, a través de cambiar nuestra lógica
passando a utilizar a lógica del ser, que nos muestra que todos esses dolores são falsos, são de los yoes. Quando éramos niños, quizá llegássemos a nosso padre e decíamos: Padre, mi amiguito disse que eu sou feio, que sou um tonto. E ele nos contestava categoricamente: não hagas caso de isso não tem a menor importância. Assim como não devemos dar valor às palavras de um insultador, deveríamos também não hacer caso com esses falsos sofrimentos que solemos ter. Depois de rechazar com determinação todo anelo e desejo engendrado por la fantasia e controlar com firme estado de ânimo todos os sentidos e os órgãos de la acción, libre de sus múltiples atracciones, así recorrido. Também devemos rechazar as fantasias que nos mueven hacia los insaciables deseos e añadimos las fantasias que tenemos sobre nosotros mismos, como abordado en el video de psicología avanzada sobre el tema fantasía, que recomendo a todos ver, estudiar y reflexionar al respecto, además de controlar los sentidos y los órganos de la acción. El buscador, usando su fuerza de voluntad con firmeza, llegará poco a poco a la paz de espíritu, disolviendo todos sus pensamientos en el silencio interior. Y cada vez que la mente en su continua divagación se aparte del espíritu, una y otra vez traela de vuelta y reposala sobre el espíritu. Y siempre traer la mente de vuelta cuando viajamos en la mayonesa, como decimos aquí en Brasil. Devemos estar sempre nos questionando: por que me viene esse pensamento? A vezes nos acordamos de coisas sem sentido, coisas de um passado remoto nosso, aunque seja um bom recuerdo, pero muitas vezes está fora de lugar e devemos nos questionar qual eu nos puso aquele pensamento e buscar com força de vontade e determinação viver a filosofia da momentaneidade, vivir el eterno ahora. E se estamos em meditação, dissolver os pensamentos em nosso silêncio interior, deixando-los passar por la pantalla de la mente sem nos identificar. Ciertamente não é uma tarefa fácil, pero temos que ter las agallas para sempre traer la mente de vuelta e reposá-la sobre nuestro ser. Solo de este modo llega el yogi al gozo supremo que habita en su corazón, cuando éste está en calma, en paz y carente de pasiones, limpio de pecado y en unión absoluta con Brahman, Dios. De este modo, consagrándose sin pausa a la unión interior con Dios, el yogi obtiene con toda seguridad el infinito goce de la comunión con Dios. Vean que essa consagração interior deve ser realizada sem pausa, sem cessar, a todo momento, a todo instante. El ser solamente vai se acercar de nosotros quando tengamos essas atitudes superiores, el silêncio interior, la paz de espírito, la ausência de pasiones e ser limpios de pecado. Interessante que a palavra pasión viene del latim passio, que em verdade significa sofrimento ou padecimento. Depois, com o tempo, se evolucionou para descrever uma emoção intensa ou a querência sobre algo. Então, a ausência de sofrimento e também da querência do ego sobre algo, assim como o trabalho interior, sumado à alquimia, em que buscamos nos purificar e limpiar nossos errores, pouco a pouco nos conduzem a essa união e comunhão com o ser. Se hacemos nosso trabalho, se ativamos espiritualmente, seguramente tendremos melhores experiências, e aunque o Padre não apareça, é uma señal que Ele, o Cristo e a Divina Madre
están presentes. Él reconoce en su corazón que su esencia es común a la de todas las criaturas y que la vida que mora en todas las criaturas habita también en su corazón. Esta es la conciencia en la que vive el yoga iluminado, una visión de total unidad. Miren qué bonito, debemos buscar esa comprensión, el verdadero amor por la humanidad. El maestro Samael nos habla en varias obras, pero en especial en la conferencia El verdadero simbolismo de la Navidad, que es su nombre original. Uno se pregunta por qué esos que editaron el quinto evangelio tuvieron que cambiar todos los nombres originales. Allí se dice auténtico simbolismo. Francamente, ¿por qué eso? Hecho ese paréntesis, pues ahí el maestro Samael en esa conferencia nos habla que en la región del segundo Logos, en el mundo del Cristo, todos somos iguales al Cristo y todos tomamos la forma del Maestro Aberramento, el Cristo Jesús. Dice el Maestro Samael que solamente ahí en ese mundo es posible meditar en alguien y comprender ese alguien. ¿Por qué fulano es así? ¿Por qué mengano es asado? Y debemos también tener la comprensión de que todos nosotros que habitamos el planeta Tierra, incluso esa humanidad que infelizmente está perdida, pero ¿cómo explicar el hecho que muchas monadas no tengan el menor interés en sus esencias? Así, ¿cómo podemos juzgar a la gente de la calle que no quiere la gnosis? Ok, que estamos todos atrapados por la falsa luz que hizo caer nuestra filosofía, pero ¿por qué el ser de esas gentes no las estimula, no busca la autorrealización? Eso ni el maestro Samael sabía, es un misterio total que quizá entendamos un día. Pero la verdad, hermanos y hermanas, como ya dijimos en el episodio anterior, todos nosotros estaremos juntos en el absoluto en la noche cósmica, cada uno en su rango luz. Aquí uno comprende un poco más aquella práctica de irradiación de amor que dice que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres estén en paz. Quien, reconociendo la unidad universal del ser, ve con imparcialidad la misma esencia en todos los seres, solidarizándose con ellos, tanto en lo placentero como en lo doloroso, en verdad, este es el más grande de los yogis. Y ese es el auténtico, el verdadero amor por la humanidad. Debemos nos solidarizar con los demás, ver con imparcialidad a todos, gnósticos y no gnósticos. Cuando tengamos ese nivel de conciencia, esa forma elevada de pensar, quizá los hermanos mayores nos miren con otros ojos. Y deveríamos meditar en todo eso que estamos hablando en ese capítulo, en todas esas lecciones profundas que dejó Krishna en el Gita, reconociendo esa unidad universal del ser. Y ahora viene una pregunta de Arjuna. Veamos. Siendo la mente tan voluble e incontenible, debido a su actividad sin descanso, yo no puedo encontrar paz. Tú me has hablado del yoga, de la constante unidad, pero Krishna, la mente es inconstante. Oh Krishna, la mente nunca se para, impetuosa, autodecidida, difícil de domar. Tomar control sobre mi mente me parece tan difícil como apaciguar los poderosos vientos. Como nos dice el maestro Samael a la letra, la mente que es esclava de los sentidos hace el alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. A propósito, muy importante calmar la mente con la ayuda del elemental del pino, si se puede. Miren el capítulo 12 del libro Rosa Ígnea. Y muchos de nosotros, mismo con la gnosis, nos dejamos llevar por los buenos o malos pensamientos, y también somos esclavos de los sentidos
esclavos de sensaciones, impresiones, esclavos de los insaciables deseos. Oh Arjuna, com certeza la mente es inagotable, es difícil de contener, pero mediante tu práctica constante te puedes liberar de las pasiones, después de lo cual, con toda certeza, la mente puede ser controlada. Pero Krishna nos da la solución. La práctica constante de todo eso que aprendemos en las gnosis nos ayudará a liberar de esas pasiones. Todo depende de mucha determinación, mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina. Si no tenemos esas calidades, podemos construirla. Nada es imposible en ese camino. Nos acordemos siempre de David contra Golias. Sí, Señor. Sí, señora. Sí, se puede. Mientras la mente no está en armonía, esta comunión divina es muy difícil de alcanzar. Pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación, logra controlar su mente y alcanzar la unidad. Así es, hermanos y hermanas, tomen el escudo de vuestra fe y avancen con paso decidido, sea a favor de los vientos o contra todos los vientos. Y no se queden ahí parados, vendo los triunfadores pasaren, sean uno de ellos. Oh Arjuna, sé tú un yogi, porque el auténtico yogi va más allá que aquellos que solo siguen el sendero de la austeridad o de la mera sabiduría o de la mera acción. Y el más grande de todos los yogis es aquel que tiene una fe total e incondicional y que con toda su alma me ama a mí. El auténtico gnóstico va más allá de los conceptos, porque sabe muy bien que experimentar es mejor que creer. Hay que tener la fe consciente y amor al ser, al Cristo íntimo, a la Divina Madre, a nuestra Pista y Sofía, y nos dedicar de cuerpo y alma a la autorrealización íntima del ser. Así, hermanos y hermanas, cultivemos en nuestras mentes y en nuestros corazones esas lecciones de luz y sabiduría que vienen directamente del Cristo, para que podamos avanzar en nuestro trabajo interior. Y así llegamos al final de más un episodio del Bhagavad Gita. Hasta luego, paz inverencial. Krishna Krishna